La razón por la cual una persona que no perdona pierde en la vida está ligada a las otras razones que acabamos de ver. Cuando se ha herido a una persona en alguna forma, ya sea en el matrimonio, negocios, amistades o en alguna otra relación, ésta experimenta rechazo. El caso clásico sería cuando un muchacho rompe sus relaciones con una muchacha porque ha encontrado a otra amiga. En su lucha con el rechazo, la muchacha jura que jamás confiará en otro joven. Es fácil ver que la herida fue el resultado del rechazo. Este concepto también se aplica a otras situaciones donde hay necesidad de perdón. El siguiente incidente, que nos separó a mi hijo y a mí por años, ilustra cómo un espíritu que no perdona tiene sentimientos de rechazo en sus raíces. Cuando Andy tenía alrededor de 14 años, descubrió que tenía talento musical y comenzó a pasar bastante tiempo tocando el piano, principalmente de oído. Eso significaba muchos golpes de acordes con muy poca melodía. Para mí todo sonaba igual. Un día, mientras subía las escaleras que están en la sala, le dije, Andy, eso es lo único que sabes tocar. Para mi oído ignorante, pareciera que había estado tocando la misma pieza por horas. Mi hijo dejó de tocar de inmediato. Y nunca más volvió a tocar en mi presencia. Él esperaba hasta que mi esposa y yo saliéramos, y luego pasaba horas practicando música. Yo comencé a oír de otras personas lo bien que Andy tocaba el piano, pero yo nunca oí otra nota suya del piano de la sala. Hace algunos años, cuando Andy tenía 20 años, nuestra conversación giró alrededor de su música. Él me dio su versión de lo que pasó en la sala aquella tarde y me confesó que estaba resentido conmigo desde entonces. ¿Por qué? Realmente no fue un asunto de tanta importancia para mí. No fue mi intención ofenderlo con lo que dije, pero para Andy, que era adolescente, lo que yo comuniqué fue esto: yo no te acepto a ti ni a tu música. Él era muy joven para entender que mi comentario fue dirigido a su música y no a él como hijo mío. Y yo no fui lo suficientemente sensible como para entender que el floreciente artista veía poca distinción entre su trabajo y su persona. Así que yo lo herí, y él mantuvo eso en contra de mí. Andy me confesó que el resentimiento que tenía en su corazón hacia mí se desbordaba en otras relaciones en su vida, principalmente en aquellas en que estaba involucrada la autoridad. Lo que yo quiero que usted entienda es que la causa del resentimiento de mi hijo fue rechazo percibido. Y digo percibido porque no fue mi intención rechazarlo. Su respuesta, sin embargo, fue igual que si el rechazo hubiera sido intencional. Perdido y hallado después de escuchar a la gente por años narrar cómo han sido heridos y maltratados por padres, cónyuges, hijos, jefes y aún pastores, estoy convencido que al comienzo de cada historia hay una experiencia que ha sido interpretada como rechazo. Cuando el rechazo se desarrolla en un espíritu que no perdona y eventualmente termina en amargura, causa tremendos daños. La persona experimenta un sentimiento profundo de vado, como que le falta algo del interior. Por lo tanto, busca recuperar lo que ha perdido, y casi siempre en el contexto de otras relaciones diferentes. Permítame dar un ejemplo para ilustrar este punto. Un consejero que conozco me contó la siguiente historia. Él dijo que un padre trajo a su hija para recibir consejo después de que ésta se había hecho un aborto. Cuando el padre comenzó a comunicar su preocupación sobre el bienestar espiritual de su hija, mi amigo se dio cuenta que la joven estaba muy resentida con su padre. También se notaba que ella no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho y que no deseaba estar allí. Ella no prestó atención alguna a la conversación hasta que el consejero comenzó a explicar la continuidad usual de eventos que llevan a una joven a la relación sexual antes del matrimonio. Luego, él describió lo que debía ser una relación entre padre e hija, como un padre debe pasar tiempo con su hija, cómo le debe demostrar afecto y alabarla por su carácter y por sus logros. Él explicó que cuando el padre ama a su hija, ella no se siente impulsada a buscar amor en la forma en que esta joven lo había hecho. Antes de terminar lo que estaba diciendo, la joven interrumpió. Mirando a su padre, le dijo: «Tú nunca me amaste de esa forma. Nunca pasaste tiempo conmigo. Nunca escuchabas nada de lo que yo quería contarte». Luego, para asombro de mi amigo consejero, ella se volvió a él y le dijo: «Nunca he tenido amor en la forma que usted lo describió, pero estoy dispuesta a dar cualquier cosa por un amor así».
Y mientras hablaba, cruzó las piernas en una forma provocadora. ¿Un ejemplo extremo? Tal vez, pero así es como sucedió. Algunas personas van a extremos para encontrar lo que han perdido a través del rechazo voluntario o involuntario. Y cuando la gente guarda resentimientos puede sentirse impulsada a explorar toda clase de avenidas. Y algunas de estas avenidas no son consecuentes con la vida cristiana. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12:16. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.